Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Vamos a explorar uno de los rincones de verdad más fascinantes y místicos del norte de México. Imaginemos un lugar donde la frontera entre lo de todos los días y lo sobrenatural simplemente desaparece. Hoy nos metemos de lleno en el folclore de una pequeñísima comunidad en Linares, Nuevo León, un lugar que, literal, ha cautivado a locales y extraños con sus misterios. A ver, cuando se habla de hechicería, es súper común pensar que son, pues, puros cuentos del pasado, ¿verdad? Mitos para contar en una fogata. Pero, ¿y si estos relatos de Nuevo León no fueran solo cosas de antes? O mejor dicho, ¿qué tal si estas prácticas siguen activas hoy, en pleno siglo XXI? Es una pregunta que definitivamente nos obliga a revisar la evidencia actual más de cerca. Bueno, entremos de lleno en esto. Lo que estamos viendo no es utilería para una película de terror. Hablamos de objetos físicos y reales que, increíblemente, se siguen encontrando hoy en día en el panteón de este lugar. Desde muñecos vudú llenos de alfileres, hasta fotografías marcadas con oraciones bastante crueles y animales sacrificados. O sea, es una prueba rotunda de que estas artes oscuras siguen operando, aprovechándose del descanso de los difuntos para cosas, digamos, bastante inquietantes. Sección 1. Un misterio en Linares. Origen y contexto. Fíjense, a solo un par de horas del inmenso ruido industrial de Monterrey, tenemos a La Petaca. Y lo verdaderamente asombroso de esta comunidad rural es que por más de 2 siglos, sí, 200 años, ha construido esta reputación enorme como el gran refugio de la magia en México. Gente de todas partes viaja todo el año buscando a estas mujeres, esperando encontrar soluciones que a veces la medicina moderna no les da. Es un fenómeno cultural gigante que, por supuesto, debemos abordar con total imparcialidad y respeto. Número 2. El origen de la petaca. Mitos fundacionales. Ahora, lo que resulta súper interesante aquí es el tremendo contraste entre estas dos historias para explicar el nombre del pueblo. Por un lado, está la leyenda de un indígena que, junto con monjes jesuitas, enterró una petaca o maleta llena de amuletos mágicos. ¿Para qué? Pues para proteger a una niña que, según decían, era hija de un demonio. Pero luego, por el otro lado, la historia franciscana nos cuenta que en el siglo XIX hubo una cacería literal de brujas y las cenizas de las mujeres quemadas las escondieron en una petaca bajo tierra. Son dos historias muy distintas, claro, pero convergen en un mismo secreto enterrado que terminó bautizando al lugar. Sección 3. Curanderas y magia negra, la dualidad mágica. Pasemos a ver cómo funciona esto en la práctica, porque la división es tajante. Es como tener dos caras de una misma moneda. Tenemos primero a las curanderas, que usan hierbas y limpias de toda la vida para propósitos súper nobles, sanar enfermos, quitar malas rachas. Y del otro lado están las brujas de magia negra. A ellas se les acusa de hacer amarres, causar tragedias y, agárrense, porque la gente cuenta que hasta tienen la capacidad de transformarse en lechuzas o cuervos para acechar de noche a sus víctimas. Es un equilibrio bastante delicado entre intenciones totalmente opuestas. Y un detalle importantísimo, cuando hablamos de magia blanca aquí, no son personajes inventados o figuras anónimas. Fueron mujeres de carne y hueso. Señoras como Ángela Pesina, Licha Látigo o María Cepeda se volvieron auténticas leyendas vivas gracias a su labor milagrosa desde los años 60. Y acercándonos al presente, tenemos a doña Elida Tijerina, a quien muchos señalan ya como la última gran curandera tradicional que preserva estos métodos de sanación en la petaca. 4. La cuerva de la petaca. Leyenda oscura. Pero claro, donde hay historias de sanación, a menudo habitan relatos mucho más oscuros. Para dimensionar de verdad el impacto que este folclore tiene en la cultura, hay que voltear a ver la música tradicional. El famosísimo grupo norteño Carlos y José tomó el relato más espeluznante de la zona y lo convirtió en un corrido. Y al escuchar sus versos, nos metemos de lleno en una narrativa macabra de amor, celos y hechicería letal. Y esto nos ilustra perfectamente cómo los sentimientos humanos más destructivos, ya saben, los celos y la envidia, son básicamente el motor de lo sobrenatural en la cultura local. El corrido nos plantea un triángulo amoroso de manual. Macario y su joven prometida, Mariana, frente a una antigua novia de Macario, una mujer descrita como bonita y muy brava, nacida precisamente en la petaca. Y bueno,
Aquí el resentimiento no se queda en un simple coraje, se transforma en un arma sumamente peligrosa. La historia documentada en la canción se vuelve muy tétrica rapidísimo. Movida por el odio, cuentan que esta antigua novia, que tenía fama de hechicera, empezó a rondar a Mariana bajo la inquietante forma de un cuervo negro. Manteniendo esto siempre desde una perspectiva neutral como parte de la mitología, el final es indudablemente trágico. La inocente novia cae víctima de una enfermedad extraña y fulminante. Mariana pierde la vida vestida de blanco, esperando una boda que nunca iba a llegar. Y para cerrar el relato, la balada nos deja una imagen genuinamente escalofriante. Cuentan que mientras la familia velaba a Mariana, llegó un cuervo. Pero según los testigos, el ave no emitió un sonido normal. El cuervo soltó unas enormes carcajadas humanas, riéndose de la tragedia antes de irse volando directo hacia la petaca. O sea, es un final que deja un ambiente gélido, muy difícil de olvidar. 5. El fin de las brujas. La petaca hoy. Así que el punto clave aquí es la enorme contradicción que define a la petaca hoy en día. Por un lado, tenemos esta realidad innegable de que las sanadoras de magia blanca se están desvaneciendo poco a poco porque casi no hay nuevas generaciones interesadas en aprender sobre estas hierbas y curaciones. Pero el lado oscuro cuenta una historia muy distinta. Los continuos hallazgos de objetos perturbadores en el cementerio nos demuestran que las artes sombrías siguen súper activas. Quizás operen con un perfil más bajo, pero la evidencia de la magia negra sigue emergiendo desde la tierra. Y así llegamos al final de este recorrido, de frente a toda esta vasta evidencia del misticismo arraigado en Nuevo León. Ya revisamos las tumbas marcadas, conocimos a las legendarias sanadoras y analizamos los oscuros corridos populares. En un lugar donde la delgada línea entre los mitos de nuestros ancestros y la cruda realidad se borra frente a nuestros ojos, queda flotando en el aire una pregunta sumamente provocativa. Con todo lo que acabamos de ver, ¿es prudente dudar por completo de lo que ocurre en las sombras? Nos deja reflexionando qué tanto de esto es puro folclore y qué tanto son advertencias que siguen muy vigentes.